Hola con todos, estamos aquí para más un episodio del programa Discusiones Constructivas. Estamos aquí yo y Elina con nuestro invitado Jaime Gray, el distinguido abogado de construcción de Perú, también presidente de la región 4 de la DRBF, y quien nos va a brindar con sus comentarios y posiciones sobre un tema muy especial que son los contratos estándar de padrón NEC y FIDIC. Querida Lina, por favor, complemente nuestra acogida al querido Jaime. Muchas gracias, Augusto, y muchas gracias, Jaime, por aceptar nuestra invitación para hablar del tema que elegimos para hoy, el futuro de los contratos NEC y FIDIC en América Latina. Jaime, tú tienes mucha expertise en esta materia, por eso te queríamos interrogar aquí hoy cuál es tu opinión sobre la difusión, para empezar. ¿Cuál ha sido la difusión de los contratos FIDIC en América Latina? ¿En qué países hay más experiencia? Y si estos contratos llegan siempre de la mano de las agencias o bancos de financiamiento. Por favor, Jaime. Muchas gracias, Elina, y muchas gracias, Augusto. Yo estoy muy agradecido por su invitación y la invitación de Canal Arbitraje a esta entrevista. Y simplemente decir que estoy aquí no por mérito, sino por ser viejo, nada más. Aún así, estoy muy a disposición. Y en relación a tu pregunta, Elina, me parece muy bien empezar con un poquito la historia quizás de los contratos FIDIC, porque son los que como contratos modelo internacional de construcción fueron los primeros que se utilizaron en nuestro vecindario en América Latina. Yo tengo registro que se empezaron a utilizar en el Perú en los años 80. Y es muy posible que en los años 80 e inclusive antes ya se hayan utilizado también en América Latina. El proyecto específico que usó el contrato FIDIC en el Perú fue el proyecto Chira-Piura, donde un contratista europeo estaba trabajando, estamos hablando del año 1983, en obras en Piura, una zona al norte del Perú que Augusto conoce bien, que tiene múltiples necesidades de desarrollo de infraestructura porque está expuesto al fenómeno del Niño. Entonces, allí es donde yo registro ya en el año 1983 el uso de los contratos FIDIC. Sin embargo, realmente es en la década de los 90 donde encontramos ya múltiples usos de contratos FIDIC en América Latina. Me refiero, por ejemplo, a su utilización en Brasil, en el Perú, en el Ecuador y en Centroamérica. Y acá viene la segunda parte de tu pregunta, quizás, Elina. ¿Cómo llegan los contratos? Yo creo que llegan básicamente bajo dos corrientes. Uno, proyectos que son financiados por entidades multilaterales internacionales y efectivamente a partir de finales de los 90 son los bancos, estos bancos internacionales de desarrollo, estamos hablando del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, quienes financian proyectos y encuentran en los contratos FIDIC contratos que traen buenas prácticas, contratos escritos por ingenieros para ingenieros y con la correcta intervención de abogados de construcción en la redacción de esos contratos, y son ellos quienes en primer lugar promueven el uso de estos contratos modelo internacionales. Por otro lado, un segundo grupo de usuarios tempranos son aquellos privados internacionales que encuentran
que los contratos FIDIC pueden ser usados y que traen beneficios a las partes por tener una asignación de riesgos clara y también un sistema de resolución, primero de reclamos y luego de disputas que hacen mucho sentido. Entonces, fundamentalmente son concesionarios o entidades privadas que desarrollan proyectos de hidroeléctricas. Y esto nuevamente se repite en el Brasil, en el Perú y en otros proyectos en América Latina. Nuevamente, aquí hay en Centroamérica múltiples usos. Tenemos contratos FIDIC que ya al 2010 se empiezan a usar múltiplemente en Honduras. Tenemos casos en Costa Rica, en Panamá, etcétera. Y creo, y adelanto algunas de mis conclusiones, si me permiten ustedes, que un contrato modelo internacional, FIDIC o NEC, bien usado, trae múltiples beneficios a las partes y fundamentalmente al proyecto. Entonces, son herramientas y con una herramienta uno puede construir o puede perder una mano. Entonces se trata de eso, de utilizarlos correctamente. Y esto es un poquito la historia, ya digo, de entidades públicas que han utilizado el contrato FIDIC porque les vino en el paquete del contrato de préstamo, por un lado, que dicho sea de paso, son la mayoría, y en el otro lado, sofisticados propietarios, porque un contrato no lo impone un contratista, lo trae y está convencido de usarlo un propietario. Son ellos los que deciden utilizar contratos FIDIC y encuentran que tiene sentido y es beneficioso usar contratos FIDIC en nuestras jurisdicciones. Eso con respecto a tu primera pregunta, Elina. Jaime, y una pregunta de seguimiento. Acabas de decir que son más que nada beneficiosos para los propietarios. Estoy exacerbando lo que acabas de decir. ¿No será que imponen una carga excesiva para los contratistas en cuanto a su obligación de hacer valer las pretensiones y los reclamos bajo la pena de caducidad, de no hacerlo dentro de un plazo limitado? Excelente pregunta, Elina. Muchas gracias. A ver, tu pregunta trae múltiples temas que tocar. El primero es que los contratos FIDIC están equilibrados, ¿ok? Especialmente el contrato rojo, el contrato inicial de FIDIC, es un contrato muy equilibrado en lo que se refiere a los riesgos y a los derechos de las partes. Entonces, el contrato FIDIC rojo es un contrato que claramente establece que el riesgo del diseño, de la ingeniería del proyecto, la corre el propietario. Y entonces se contrata a un contratista constructor para que él ejecute los planos y las especificaciones que le da el dueño. Y como la ingeniería, por favor, y lo digo de manera correcta y espero también sustentada, es una ciencia probabilística, es decir, no es perfecta, está sujeta a comprobación durante la ejecución. Aquellos errores que tenga la ingeniería son riesgos que están asignados muy claramente al propietario. No se contrata a un contratista para que él diseñe o dé soluciones de ingeniería. Es el propietario quien finalmente soluciona el tema a través de su brazo extendido. Y ese brazo extendido es el ingeniero que trabaja para el propietario. Entonces, hay riesgos menores correctamente asignados y el contratista recibe lo que le tienen que dar por las eventualidades que devienen, por ejemplo, de errores de ingeniería que ya mencioné, de incumplimientos por parte del propietario y también de eventualidades que pueden suceder en la obra, un no acceso, etcétera. Todo eso está reconocido. Entonces, yo empezaré diciendo que el libro rojo está muy bien balanceado el derecho entre las partes. En el extremo opuesto,
está el libro plata. Y en el libro plata no podemos decir que los derechos están balanceados, pero sí hay una herramienta que la doctrina indica que hace que también en el libro plata el contratista reciba lo que es debido. En primer lugar, vamos a los riesgos en el libro plata. La gran mayoría de riesgos están asignados al contratista, al punto que el contratista incluso asume la eventualidad de errores en la información que le da el propietario y también asume incluso el riesgo de los propios requisitos o requerimientos del empleador, del dueño. ¿Ok? Esos son riesgos muy, muy grandes. Imagínate, tú como contratista asumes los riesgos de la información que te da tu propietario, ¿correcto? Etcétera. Se limitan mucho, mucho los derechos del contratista en el libro plata. Exageradamente quizás para muchos de nosotros. Pero si uno va a la doctrina, confirma que ello es a propósito. ¿Por qué? Porque es un libro que está destinado para que los prestamistas, los bancos, tengan certeza que el plazo y el precio en principio no se extenderán. Ese es el razonamiento de otorgarle tanto riesgo a un contratista. Ahora bien, ¿cómo sucede este balance? La doctrina es clara que si uno usa un libro plata, el contratista nos está cobrando una prima de riesgo que es muy alta. Entonces, un propietario que decide usar un libro plata, dándole todos los riesgos al contratista, sabe que puede estar fácilmente pagando 40% encima del precio real de ejecución, justamente porque el riesgo se expresa en dinero. Entonces, como ves, el libro rojo está muy balanceado y el libro plata, que puede estar inclinado, se balancea en el precio que se termina pagando al contratista. Y ahora, por favor, y discúlpame por ser largo en la respuesta, en la cláusula 20 en los libros del 99, se establece que el contratista debe dar aviso, ¿no es cierto? Debe empezar su notificación de reclamo dentro de los 28 días, en el cual se dio cuenta del evento que genera su reclamo o debió darse cuenta del evento, ¿correcto? Entonces, allí hay un tema importante. Pero además, ¿cuál es el resultado de no haber dado ese aviso bajo la subcláusula 21? Es que el contratista ya pierde el derecho. Entonces, recordemos algo, y eso es algo importante, Elina. Nuestros contratos FIDIC, perdón, son traducciones de una versión oficial en inglés. Entonces, lo que tenemos allí es algo que en doctrina del derecho de los comunes, el common law, es un time bar. Entonces, es una institución propia del derecho anglosajón en el cual el contratista pierde el derecho. Cuando lo usamos en nuestros países tenemos que ser muy cuidadosos. ¿Por qué? Porque si estás en Brasil, donde está nuestro querido Augusto, ellos tienen una regulación que no se parece a la que tienes tú, Elina, en Chile. Ustedes sí tienen lo que se denominan plazos fatales. Entonces, bajo el derecho chileno, entender un time bar es mucho más sencillo que hacerlo en el Brasil o en el Perú, donde hay temas de derecho público de por medio, ya sea a través de caducidad o ya sea a través de prescripción. Entonces, yo no adelanto una solución, simplemente que los usuarios, propietario y contratista, tienen que estar muy claros en cómo van a solucionar el tema de sus reclamos. Entonces, también es cierto que existe una necesidad que el contratista reclame de manera contemporánea. No es quitarle derechos, es que el contratista tenga
la capacidad efectiva de tener tutelados sus derechos, pero no puede hacerlo de cualquier manera. Y eso es lo que finalmente en cada país las partes deben regular. Y finalmente, yo digo que el propietario impone, y lo repito, impone los contratos, porque es él quien redacta y escoge los riesgos de la obra. Y si va a otorgarle más riesgos al contratista, finalmente terminará pagando mucho más. Espero haber podido cumplir con mi respuesta, Elena. Excelente, Jaime. Excelente, muchos puntos. Solamente esta respuesta ya podría ser como nuestra charla de hoy, ¿no? Porque hay tantas cosas que podemos extraer desde ahí, sobre todo considerando la extensión de Latinoamérica, las particularidades de los derechos locales civilistas, face a una previsión, una cláusula con espíritu anglosaxón, ¿no? De common law. Y otro punto interesante también me parece este tema del balanceamiento de los riesgos en cada uno de los contratos. Y lo que pasa habitualmente en la América Latina, lo que vemos es que partes no tan informadas eligen un cierto contrato FIDE y en el momento de la negociación empiezan a sacar cláusulas. No, esta no me conviene tanto, entonces sacamos esta, excepcionamos esta, y entonces se queda de una manera, ¿no? Porque como muy bien presentarte, el libro Plata trae más riesgos, pero eso se refleja en el precio. Entonces así es la vida, ¿no? Entonces si tomamos en la integridad es más fácil finalmente desarrollar, preparar el precio y seguir con los proyectos, ¿no? Así es, totalmente de acuerdo contigo, Augusto. Pero para eso, creo, vale mucho la experiencia de abogados como ustedes que practican en sus países y en diversas partes de América Latina, que comparten estas experiencias para que las partes debidamente utilicen el tipo de contrato que atañe a su proyecto. Yo creo en algo, y discúlpenme quizás por la simpleza de mi ejemplo, que quien elige el contrato realmente es el proyecto. De acuerdo al perfil de cada proyecto, donde, por ejemplo, en un proyecto el propietario ha tenido el tiempo de contratar a un consultor de ingeniería que desarrolle completamente un buen proyecto, entonces ese proyecto elige al libro rojo, ¿correcto? En cambio, un propietario que no tiene el tiempo, que ha podido, sin embargo, desarrollar los requerimientos o requisitos del propietario, donde el requerimiento es generar 200 megawatts para hacer una hidroeléctrica, ¿ok? Y además tiene un banco, un financiador que le dice, otórgale la mayoría de riesgos al contratista porque mi project finance necesita certeza en el precio. Ese proyecto está llamando a un libro plata. Entonces, para mí es como la película de Harry Potter, donde le ponen al alumno el sombrero y le dicen, vas a Hufflepuff o vas a Slytherin, ¿ok? Es lo mismo, es el proyecto el que elige el color o el tipo de contrato que finalmente necesita. Y las partes, y especialmente el propietario, tiene que hacer el ejercicio de entender a su sombrero, entender a su proyecto, qué le demanda su proyecto. Sí, y con los progresos de la inteligencia artificial, yo creo que podremos tener un sombrero como ese en los años que vienen, ¿no? Esperamos que sí. Muy Jaime, buena, tocaste... Muy buena idea, sí. Sí, sí. Y tocaste un punto también, estamos hablando aquí sobre esta dificultad, ¿no? Sobre todo el punto de la caducidad y todo eso. Y hablaste también sobre el perfil de los contratantes, ¿no? Proyectos públicos, contratistas privados, y
nos parece que hay más retos para la adopción de los contratos estándar en contratos con partes públicas, ¿no? Con la cuestión de la adaptación al derecho administrativo de los países, ¿no? ¿Cómo ves este punto en tu actuación en la América Latina, Jaime? Muchas gracias, Augusto. Creo que es una pregunta muy importante, porque muchas veces he podido ver que el derecho administrativo nacional de nuestros países, sus leyes de contratación pública, entran en directo conflicto con la asignación de riesgos que los contratos FIDIC y otros contratos traen. Entonces, yo lo voy a decir derechamente. El conflicto es de tal magnitud que realmente un contrato FIDIC u otro contrato internacional, por ejemplo el NEC, que quiera ser correctamente aplicado bajo el régimen general de contratación pública de nuestros países, realmente la aplicación de la norma hace imposible usar correctamente los contratos. ¿Okay? El derecho administrativo tiene una asignación de riesgos distinta que nace del derecho administrativo francés y de su esencia, donde el poder del Estado es omnipresente. Y para entender nuestras leyes quizás nos tenemos que ir hasta el caso de Burdeos sobre la utilización de figuras que delimitan nuestro derecho administrativo actual, ¿correcto? Entendiendo el ejercicio de estos poderes con un razonamiento donde trasunta el interés público. Por el contrario, nuestros contratos modelo internacionales no son preparados para que exista un propietario omnipoderoso. Existen simplemente propietarios y existen simplemente contratistas. Y los derechos son aquellos que están puestos en el contrato bajo un principio de igualdad, y si existe alguna facultad exorbitante por el propietario, como es el caso de un libro plata, y como facultad exorbitante estoy usando un término de derecho administrativo, lo es porque está pagando la asignación de riesgos a través de una prima muy cara. Y lo que vemos es que en la práctica lo que ha sucedido es que los bancos internacionales han tratado de superar este conflicto pactando en el contrato de préstamo que el contrato de préstamo y su contenido están por encima de la norma nacional. Entonces, me ha tocado estar contratado por algún banco internacional en alguno de nuestros países, asistiendo a ellos y a los usuarios, diciéndoles que su ley debe aplicarse solo de manera supletoria, porque lo que ha firmado el país con estas entidades multilaterales tiene un rango normativo superior al de sus leyes internas. Y me ha pasado más de una vez en más de un país. Y eso es importante. En el Perú, por ejemplo, en mi país, también lo solucionamos no solamente a través de los contratos de préstamo, sino a través de regímenes especiales de contratación. No solamente entonces cuando se presta dinero al Perú, el contrato de préstamo tiene esa prelación normativa, sino que también el Perú muchas veces emplea estos contratos internacionales creando regímenes alternativos a la ley de contrataciones. Entonces, nuestro reto en el Perú, por ejemplo, en relación a la utilización de estos contratos, es que la propia ley, esperamos que así sea, en la próxima modificación, ya diga dentro de sí misma que aquí no aplicarán estos principios, sino aplicarán los principios que están establecidos en esos contratos y por quienes los redactaron. ¿Ok? Esto es un reto que esperamos próximamente poder afrontarlo exitosamente. Esperemos que así sea. Pero en general, en nuestros países, esa ha sido la solución. No hacer que aplique nuestra ley de contrataciones,
porque el conflicto es grande y no son compatibles nuestras leyes con los contratos modelo internacionales de construcción, querido Augusto. Sí, y no solamente la adaptación al derecho de los países, pero también la comunicación con las contralorías también, que es un reto enorme en toda parte, ¿no? Sobre todo en nuestro continente, ¿no? Y podemos comprender eso, ¿no? Con los casos que tenemos de mala utilización de presupuesto público y de todo más. Entonces, vemos que todo eso depende verdaderamente de una evolución sistémica, ¿no? Totalmente de acuerdo, Augusto. Hemos visto, en primer lugar, en todos los usuarios, y como bien dices, de manera sistémica, una resistencia al cambio y por defecto utilizar nuestros settings, nuestros sesgos que vienen de la utilización de nuestras leyes. Y eso no solamente ha ocurrido con los propietarios y los contratistas, sino también en todo el sistema de inversión pública. Y allí están quienes pagan, los ministerios de economía, quienes financian, quienes planifican y quienes controlan, que son nuestras contralorías. Pero también hemos visto un profundo interés por todos, de entender los contratos y luego de atestiguar casos de éxito, entender que finalmente ellos también tienen que prepararse, tienen que estudiar cuáles son los beneficios de utilizar y finalmente cómo controlar un contrato FIDI, cómo controlar al funcionario público entendiendo qué es un contrato NEC. Entonces, no es que no haya control, sino que el control tiene que hacerse dentro de los términos FIDIC, dentro de los términos NEC, y eso obliga a un entrenamiento. Yo puedo decir, y me da mucho gusto ello, que en el caso del Perú, la Contraloría General de la República ha recibido entrenamientos en FIDIC y en NEC. Lógicamente, eso es insuficiente ante el tamaño del reto y fundamentalmente de convencer, por favor, y eso es algo que todavía no hemos logrado, que el funcionario público entienda que no le deben aplicar los principios de la ley de contrataciones, sino los principios que están contenidos en el contrato FIDIC o en el contrato NEC. ¿Por qué? Porque el funcionario, por el miedo que venga a la Contraloría a decirle, señor, está usted utilizando mal el dinero público, muchas veces no aplica el contrato FIDIC o el contrato NEC correctamente. Entonces, si bien ha habido un entrenamiento, todavía es insuficiente. Y yo sí creo que el control del dinero público es necesario y también es posible de hacerlo dentro de los contratos FIDIC, contratos NEC y otros contratos que se utilicen, pero sin utilizar, por favor, las prácticas de nuestras leyes de contratación pública nacional. Eso es lo que yo diría. Jaime, y muchas gracias por tus respuestas. Antes de pasar a los contratos NEC, cuando en tu respuesta te refieres al funcionario público, ¿te refieres a quien cumple el rol del ingeniero? ¿Quién cumple el rol de ingeniero en este tipo de constelaciones? Muchas gracias. Cuando se utiliza libros FIDIC en América Latina, especialmente se usan dos versiones, que son el libro rojo y el libro amarillo, ¿correcto? Y en el libro rojo y en el libro amarillo figura el brazo extendido. Eso es creo que la mejor descripción que tiene la doctrina de la función de un ingeniero. El brazo extendido que es el ingeniero. Y bueno, ¿quién es el ingeniero? Es un consultor de ingeniería, es una empresa privada, un consultor de ingeniería que ha sido contratado por el propietario, por el cliente, para que ejerza esta función. Este
este ingeniero no solamente ve la supervisión, las pruebas o las certificaciones de avance o de conformidades, sino que fundamentalmente es el gestor del contrato. Entonces, aplicando bien un contrato FIDIC, el ingeniero tiene que ser un externo al propietario, con lo cual ese externo no es un funcionario de la entidad, ¿ok? Sin embargo, ¿por qué hablamos del funcionario? Porque los contratos rojo y el contrato amarillo en nuestros países generalmente se modifican recortando las funciones del ingeniero para que él no pueda aprobar, por ejemplo, una variación o un cambio de acuerdo a la cláusula 13 si previamente el propietario no se lo autoriza. Entonces, sin estas modificaciones, quien toma todas las decisiones prácticamente es el ingeniero o la gran mayoría de ellos, y es un privado. Pero cuando se utilizan bajo los préstamos, se modifican recortándole esa facultad y finalmente es el propietario quien las termina tomando y no el ingeniero. Entonces el ingeniero termina siendo alguien que da una recomendación, pero el tomador de decisiones es un funcionario público. Y allí existe un problema. Y también existe, Elina, si me permites, errores por parte de los contratistas que no saben administrar los contratos, y eso es fundamental. Son contratos que no están, por favor, sobre el librero, en la biblioteca. Son contratos que se aplican todos los días y hay contratistas que no lo hacen. Y por otro lado, a veces encuentras a ingenieros que han sido contratados como supervisores, como hito en Chile. Y no son hito, no son supervisores, son ingenieros con muchas mayores funciones. Nuevamente, es el brazo extendido del propietario. Y hay múltiples problemas también en estos actores por no entender su función dentro de este juego de ajedrez. Muy bien, Jaime. Y con todos estos puntos que discutimos aquí, ¿le parece que hay un futuro para los contratos FIDIC en la región de la manera que están, o sería tal vez interesante imaginar adaptaciones no me gusta mucho utilizar el término tropicalización porque de cierta manera parece discriminatorio, ¿no? Pero una adaptación a la realidad latinoamericana y algunos de los puntos que son el civil law. ¿Cómo ves este panorama para los contratos FIDIC, Jaime? Muchas gracias, Augusto. Yo creo que sí, que hay una amplia oportunidad para una mayor utilización de los contratos FIDIC. En primer lugar, el BID y el Banco Mundial van a seguir financiando proyectos de manera múltiple y van a utilizar los contratos FIDIC. Y esta vez van a pedir que sean además las versiones del año 2017, donde la asignación de riesgos es la misma, pero la gestión es mayor, con muchos más procedimientos, muchos más avisos, muchas más respuestas. Entonces, si lo vemos desde el lado de la financiación del proyecto, ellos y otras agencias como la Agencia Francesa de Desarrollo, los japoneses con el JICA, ¿no? Con su agencia de cooperación también, etcétera, van a seguir utilizando FIDIC. Y por otro lado, entre los privados, yo creo que todavía hay múltiples proyectos privados que van a utilizar FIDIC, no en la cantidad que harán los públicos, pero sí lo harán porque nuevamente es su proyecto el que llama a tener estos contratos. Entonces, sí. Y con respecto a la adaptación a nuestros países, algunas ideas. La primera es que para adaptarlos a nuestros países y a nuestro proyecto tenemos las condiciones particulares. Entonces, la idea
Una es no tocar las 20 o 21 cláusulas. 20 cláusulas si son de la versión del 99 y 21 cláusulas si son de la versión del 2017. Uno. Dos, en las cláusulas, en la redacción de las cláusulas particulares, aplicar los principios de oro de FIDIC, los principios dorados de FIDIC, que nos dice, uno, por favor, no cambie la asignación de riesgos. ¿Ok? Dos, las modificaciones háganlas claramente. ¿Correcto? No cambie las redacciones, no traiga una idea de la ley de contrataciones para explicar o adaptar algo de FIDIC. ¿Qué más? Nos dice que los plazos sean razonables. Recordemos que, por ejemplo, el plazo para los avisos de reclamo en FIDIC es de al menos 28 días. No lo cambie usted a 24 horas, ¿no? Son plazos irrazonables. O nos dice, por favor, nos dice, utilice dispute boards. Entonces, si respetamos esos principios dorados de FIDIC y conocemos cuál es la filosofía de asignación de riesgos y nos entrenamos para usar, FIDIC es una muy buena solución. Y antes de terminar, por favor, un tema adicional. FIDIC espera pronto, no sé cuán pronto, pero pronto, tener contratos colaborativos. Está en la redacción ya de contratos colaborativos y eso es también un esfuerzo grande que estoy seguro llegarán muy pronto a la región. Excelente, Jaime. Muchas gracias. Muchas gracias, Jaime. ¿Y qué pasa con los contratos NEC? Perú es un caso casi único, excepcional en esta materia. Sí hay aplicación, hay experiencia con los contratos NEC. ¿Tienen algunas ventajas por sobre los contratos FIDIC? ¿Por qué no han tenido más difusión en América Latina? Por favor, Jaime. Gracias, Elina. A ver, los contratos NEC tienen múltiples ventajas por sí mismos. Yo no creo que sea mejor o peor que FIDIC. Lo que sí nos traen una manera de entender el contrato que es distinta. Voy a manifestar que el tipo de redacción que tiene un contrato FIDIC se aproxima mucho a lo que tradicionalmente empleamos en América Latina. Es decir, tener un contrato con cláusulas que luego, a través de condiciones particulares, tienen adaptación. Eso es para nosotros sencillo y quizás estamos acostumbrados incluso a hacerlo. Sin embargo, NEC tiene otra cosa. NEC nos trae contratos que son modulares, donde hay 9 cláusulas core, 9 cláusulas principales, y luego el propietario y el contratista van adaptándola. Entonces van viendo, luego de tener las cláusulas core, que son solamente 9, luego pasamos a las cláusulas X, a las cláusulas W y a las cláusulas Z. Y las cláusulas Z serían como las condiciones particulares de FIDIC. Además, ya nos trae 6 opciones. Nos trae la opción A para trabajar con sumas alzadas, no llamándolas así. Nos trae la opción B para trabajar con lista de cantidades, que en la práctica es trabajar con precios unitarios. Nos traen la opción C y la opción D, llamados por ellas contrato meta donde realmente es un precio meta, y en la opción C se compara frente a sumas alzadas y en la opción D se compara frente a precios unitarios, ¿correcto? Y luego tenemos la opción E y la opción F. Y la opción E es un reembolso y se recomienda usar donde no hay ingeniería, donde no hay diseño y estamos en contra del tiempo, es un reembolso. Y en la opción F es un contrato de un contratista gestor que toma los riesgos, pero que sin embargo
los gastos que ha hecho son reembolsados al costo por el propietario, y eso se llama costo determinado. El propietario tiene la facultad de revisar esos costos y decir esto no, eso es el costo desestimado, y lo que es su gestión lo cobra y alguna parte de gastos generales a través de un fee, a través de una tarifa. Entonces, como puedes ver, Elina, es algo distinto que ha sido inusual en nuestra área, pero que no es imposible de ser usado. Todo lo contrario, creo yo que es una forma muy ágil de entender los contratos. Pero ahí no queda la cosa. Tiene otra diferencia grande con nuestros amigos de FIDIC. FIDIC tiene el rojo, tiene el amarillo, ya amarillo es diseño y construcción, el plata obviamente es diseño y construcción, y el rojo es un design bid build, ¿no? Es un diseño, licitación y construcción. Los contratos NEC son tan ágiles que pueden ser usados en cualquier tipo de avance de la ingeniería. Entonces, ¿tengo alta ingeniería o tengo poca ingeniería? Si tengo alta ingeniería, se recomienda usar un A o quizás un B, pero principalmente un A, ¿ok? Si no tengo mucha ingeniería, se recomienda analizar C y D si lo que puede aportar el contratista ayuda a estar debajo de un precio meta, se pueden tener incentivos al respecto. O si estoy en contra del tiempo, analice usted las posibilidades de las opciones E y F. Y es por eso que en el Perú, y ya estamos llegando a la primera parte de tu pregunta, utilizamos el contrato NEC opción F, porque al año 2017, 2 años antes de ser Lima la sede de los Juegos Panamericanos, que este año, entiendo, próximamente, en el próximo mes van a ser hechos en Santiago, Elina, tu ciudad, muchos éxitos. Al 2017, el Perú prácticamente no había hecho obra alguna para recibir a los deportistas de toda América. Entonces, el tiempo era un driver fundamental y teníamos un contrato país a país firmado con el Reino Unido y ellos tenían la experiencia de Londres 2012 y ellos recomendaron que en estos casos, definido el driver y siendo además un tipo de obra muy especial como las obras necesarias para estos Juegos Panamericanos, trabajar en un tipo de contrato de la opción F donde el contratista es un gestor, donde no se espera que él mismo ejecute las prestaciones. Quizás de manera excepcional las pueda hacer él, pero lo que se busca es que él subcontrate todo y luego esté gestionando a estos subcontratistas, proveedores, etcétera, para llegar a esa meta y es ejecutar la obra a reembolso dentro de un plazo que es prácticamente sujeto a no extensión. Y esa fue la razón por la cual en el Perú tuvimos que hacerlo. Yo siempre digo, en el Perú nos tiramos a la piscina y no sabemos si el agua está fría o caliente. A veces nos tiramos y no sabemos si hay agua. Tomamos muchos riesgos. Tomamos ese riesgo y la cosa fue bien. Y fue la razón por la cual también se han utilizado en otros regímenes alternativos a la ley de contrataciones, como el proyecto de reconstrucción con cambios y el proyecto de escuelas bicentenario, y seguirán, estoy seguro, en otros proyectos. Lamentablemente, yo debo decir que el solo hecho de usarlos no te vuelve un buen usuario. Las buenas prácticas se tienen que aprender, aplicar y mejorar. Pero si las buenas prácticas y esos usuarios son cambiados con el gobierno, trae nueva gente que no está entrenada, tienen miedo a la Contraloría, los buenos resultados iniciales se pueden perder. Y no es culpa de la Contraloría, sino es que los usuarios tienen que permanecer en este entrenamiento
para poder hacer que esas buenas prácticas sean sostenibles en el tiempo y se repliquen. Y esa tarea no ha sido hecha. Muchas veces uno siente, y lo digo por mí, no le voy a pedir a Augusto que hable porque él es miembro de algunos paneles por acá, ¿ok? En esos contratos, que uno avanza y luego retrocede. Y la razón es que los nuevos funcionarios no conocen cómo aplicar y hay este miedo injustificado, creo yo, a tener una buena gestión por miedo a la Contraloría, y eso está mal. Entonces sí, hay que usarlos, recomiendo usarlos. Como te digo, no es un tema, no es un tema igual a FIDIC, es muy distinto, es muy distinto. También hay mucha gestión, no hay brazo extendido, no hay brazo extendido, no hay ingeniero. Allí directamente el gerente del proyecto, el tomador de decisiones, es un funcionario público. Y tenemos a un supervisor que solamente mira la cantidad de ejecutada, ve la calidad de lo ejecutado y lo suyo es lo técnico, pero en lo contractual el gestor es la propia entidad. Entonces hay más responsabilidad en el funcionario público. Entonces yo creo que lo que se tiene que hacer no solamente es usar los contratos, sino rescatar esas buenas prácticas y hacerlas sostenibles en el tiempo, arropar al funcionario para que sin miedo tome las decisiones que sean necesarias en su proyecto. Y tal como discutimos con Augusto en Honduras hace poco, eso además es sistémico. También lo tiene que entender Contraloría, lo tiene que entender el MEF, el Ministerio de Economía y Finanzas, que da los dineros, lo tienen que entender las entidades que dan las licencias, las que dan las licencias, por ejemplo, de temas de medio ambiente. El tema tiene que ser sistémico, porque si no, vas a darte de golpes con diferentes entidades que no han sido involucradas en este sistema de ejecución de obras e infraestructura. Entonces, sí, maravilloso, pero bien, con cuidado y de mejor manera, siempre aprendiendo y creciendo. Fantástico. Jaime, y una pregunta de seguimiento. La existencia de los dispute boards o las mesas de resolución de conflictos, las comisiones de resolución de conflictos, ¿protege al funcionario público dado que se terceriza la decisión? Muy buena pregunta, Elina, y te agradezco muchísimo esa pregunta. A ver, los dispute boards tienen como misión primera, no única, pero sí primera, ayudar a que las partes eviten reclamos y disputas. ¿Ok? O utilizando las palabras del reglamento de la Cámara de Comercio Internacional, que lleguen a ser desavenencias, no desavenencias, ¿ok? Eso es el norte de un dispute board. Entonces, los dispute boards trabajando en ambos tipos de contratos, en NEC y en FIDIC, a través de visitas a la obra, a través de talleres, que algunos de ellos pueden ser virtuales, pero yo recomiendo siempre que sean de manera presencial y en obra, lo cual es importantísimo. Y a través de preguntas, nunca de afirmaciones, repito, de preguntas, ayuda a que las partes tomen decisiones que finalmente evitan o disminuyen la posibilidad de llegar a reclamos y a disputas. Voy a poner un ejemplo. Una carretera, llegan los miembros del dispute board y encuentran paralizada a la maquinaria de un contratista. ¿Por qué está usted paralizado? Ah, es que no me han dado acceso a este kilómetro de carretera. Perfecto. ¿Y qué pasó? Ah, bueno, el propietario no me dio acceso. Propietario, ¿está usted de acuerdo? Sí, no le he podido dar porque hay una expropiación, etcétera. ¿Y cuándo va a darle acceso? Mire, esto es un proceso largo.
Yo espero que sea dentro de este mes, pero no tengo fecha, estoy haciendo mis mayores esfuerzos. Y señor contratista, ¿usted podría trabajar 1 kilómetro más adelante? Bueno, sí, sí puedo. Pero mi programa dice que tenía por pasar por acá. No está en discusión. Pero más adelante usted podría regresar. Sí, sí podría. Y eso le implica un costo de repente. Señor propietario, y si el señor tiene un costo, ¿usted se lo reconocería? Pero por supuesto, yo lo que quiero es que avance. Entonces, estoy haciendo un ejemplo quizás exagerado, que estas preguntas por quien tomaría una decisión en caso haya un conflicto, ¿ok? Hace que las partes de manera natural, utilizando el sentido común, resuelvan sus problemas. No es un tema de decirles, pónganse de acuerdo. No, hay que estar allí, hay que inducirlos de una manera propositiva, pero a la vez nunca afirmando las acciones que ellos deben tomar. Le corresponde a las partes ir solucionando sus temas. Entonces, desde el punto de vista de la evitación del conflicto, Elina, los dispute boards en estas dos contratos definitivamente ayudan al funcionario y ayudan a las partes. Ahora, hay algo importante, por favor. El tomador de decisiones no puede ser el dispute board. Tienen que ser las partes, tiene que ser el funcionario. Pero sí hemos visto que en algunos casos el funcionario público espera que el tomador de decisión secundario tome la decisión por él. Y ese es el caso al cual seguramente te has referido. También ayuda en esos casos. Pero ese es un segundo escenario que se presenta, pero no es el óptimo. El óptimo es aquel en el cual el funcionario toma la decisión porque la tiene que tomar y el contratista toma la decisión porque la tiene que tomar y no espera que ese tercero la tome por él. Entonces, ayuda bien hecho cuando se aplica de manera correcta. Y cuando no se aplica de manera correcta, también ayuda. Pero es un segundo escenario, una vez más, Elina. Excelente, un comentario sobre este punto, Jaime. Me parece que no se puede salir de esta situación en un continente que tenemos una estructura de decisión tan verticalizada, ¿no? Y considerando nuestro rol en los dispute boards de hacer con que el proyecto fluya y siga su ruta, es como estás diciendo, mismo una mala decisión de un dispute board es siempre una buena decisión, ¿no? Porque hace con que los plazos sean respetados, ¿no? Y considerando nuestro tiempo y el tema de los dispute boards en los contratos NEC, me gustaría proponer una última pregunta, Elina y Jaime. Exactamente, comparando las dos estructuras, ¿no? Sabemos que los dispute boards son una parte muy importante de la estructura sobre todo de prevención, como bien dijiste, y de solución de disputas, ¿no? Pero son estructuras contractuales distintas, o sea, en los contratos NEC tenemos contratos colaborativos que ya en su espíritu, su estructura, en que tenemos también una estructura interesante de anticipación de riesgos, de poner los problemas en la mesa con los eventos compensables, los alertas tempranos y el dispute board entre estas estructuras, ¿no? Pudiendo de cierta manera anticipar puntos importantes de discusión con el acompañamiento de los eventos compensables y después actuar de las alertas tempranos y posteriormente actuar con los eventos compensables. En los contratos FIDIC tenemos como una camada, ¿no? Un punto intermedio que es la figura del ingeniero entre el dispute board de las partes. ¿Cómo ves estas dos estructuras con ventajas y también no tantas ventajas? ¿Cómo ves esto todo? Ventajas, disculpen. Mira qué interesante pregunta. A ver, NEC
4, la versión 4 de los NIC ya nos trae dispute boards. Sin embargo, creo yo que acierta los usuarios o acerta el usuario que no utiliza derechamente la propuesta del propio NEC sobre los dispute boards, sino que adapta el modelo de la Cámara de Comercio Internacional para los dispute boards. ¿Por qué? Porque esas reglas son tan sencillas y ágiles que hacen que la utilización de los dispute boards en NEC sea efectiva. Y para que un dispute board sea efectivo, tiene que tener acceso a la información que por el perfil colaborativo de los contratos NEC, como bien indicas, Augusto, se refleja en múltiples situaciones, en las alertas tempranas, en los talleres de reducción de riesgo, en los análisis de las programaciones y de la obra, etcétera. Y fundamentalmente, creo yo, en las visitas a obra. Entonces, sí, hay mucha y muy rica información en los contratos NEC que pueden ser utilizados por los dispute board para ayudar a las partes. El sistema FIDIC es distinto y no necesita de esas normas porque ya tiene las propias. Y la razón es una sola, Augusto. El tomador de decisiones antes del año 99 en el Rainbow Suite era el ingeniero. Entonces, el ingeniero era quien no solamente era el brazo extendido, el tomador de decisiones del propietario, era también aquel que administraba la justicia. He dicho esto entre comillas y con el perdón del caso. Entonces, ese señor en ese momento también resolvía sobre el ingeniero. Y él, por eso muchos ingenieros sobre todo, dicen, ¿por qué crearon un dispute board? Lo hubieran dejado en manos del ingeniero. Y el tema es que FIDIC actualmente dice que en la versión del 2017, la doctrina que tenemos que entender, que este ingeniero en ese momento de tomar decisión, no de resolver una disputa, sino de tomar decisión, tiene que actuar de una manera neutral. Siendo él agente, en ese momento tiene que entender que tiene que ser neutral. Y antes decíamos que tenía que ser de una manera justa. El tema es que quien es justo y quien es neutral es pagado por una de las partes. En cambio, el dispute board es nombrado, aceptado y pagado por las dos partes. Entonces hay evidente ventaja de tener un dispute board. Entonces, en FIDIC el sistema es el ingeniero porque siempre estuvo allí, porque siempre fue la aduana de todos los procesos, ¿no? El gran tomador de decisiones, pero en los contratos NEC no lo necesitamos. Necesitamos, creo yo, continuar con la aplicación de las reglas de la Cámara de Comercio Internacional o esperar la propia evolución de la institución en NEC 4 o 5. Ya veremos. Muy bien, Jaime, excelente. Y bueno, creo que llegamos aquí al final, infelizmente por hoy, ¿no? De nuestra excelente charla. Jaime, te agradezco muchísimo por tu generosidad, por tu participación, siempre brindándonos con sus conocimientos. Y hasta una próxima vez. Elina. Muchísimas gracias, Jaime. Fantásticas tus respuestas y muy generosas, como dijo Augusto. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Ha sido un placer. Muy amables. Gracias. Adiós. Muy bien. Hasta una